routine traffic stops were never routine ever again. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy analizamos 10 grandes asesinos en serie que fueron capturados por pura casualidad. It's not through hard work that most serial killers are arrested, it's by accident. Ed Kemper. Could kill you now pretty easily. Do some interesting things before anyone showed up. Al famoso asesino de colegialas no lo atrapó una persecución, sino el aburrimiento. Poco después de asesinar a su madre y a su amiga, Kemper huyó a Colorado esperando una dramática persecución policial que nunca se materializó. Verás, nadie se dio cuenta de que había asesinado no solo a su madre y a su amiga, sino otras 6 personas entre mayo de 1972 y febrero de 1973. He was in Pueblo, Colorado. He was in a phone booth and he hadn't had any sleep for several days. And he said he had done something really bad. Así que Kemper encontró una cabina telefónica y llamó a la policía para confesar. Pero los agentes creyeron que era una broma. Tuvo que suplicarles que lo tomaran en serio y finalmente accedieron a ir a buscarlo. Así de ajenas estaban las fuerzas del orden a su implicación en los asesinatos. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría seguido así si Kemper no hubiera decidido rendirse por puro agotamiento e impaciencia? He made comments to Jim Connor on the telephone that he had killed all of the co-eds too. Danny Rowling. This is a person who volcanically erupted behaviorally. The hatred, the paranoia, the psychosis just unleashed itself upon the world. Un asustado campus de Florida fue clausurado y un equipo de trabajo masivo buscó un hombre que acababa de asesinar a 5 estudiantes universitarios. Pero el llamado destripador de Gainesville no fue detenido por detectives de homicidios. Fue perseguido por policías locales tras robar un supermercado en Ocala. Chocó el coche con el que huía, huyó al bosque y fue arrestado por robo a mano armada. And 5 days later, he tries to commit another robbery, this time in a store in Ocala, where he holds the manager to ransom and demands he opens the safe, but unfortunately other people realize what's happening, the police are called, and Rowling is unable to escape this time. Los agentes no tenían ni idea de que acababan de esposar a uno de los monstruos más buscados de Estados Unidos. Danny Rowling estuvo en la cárcel como un ladrón común y corriente hasta que los investigadores notaron que sus herramientas coincidían con las pruebas de las escenas de los crímenes, y afortunadamente se estableció la conexión. El hombre más temido de Florida fue detenido porque necesitaba dinero rápido y porque era un pésimo conductor para escapar. Finally, 2 months later, Rowling was indicted on 5 counts of first-degree murder for the atrocities in Gainesville. Joel Rifkin. The whole city is talking about this monster, Joel Rifkin, and I am dating a Joel Rifkin. But you like your Joel Rifkin. Yeah, I just wish he had a different name. El asesino en serie más prolífico de Nueva York fue abatido por la desaparición de un pedazo de metal barato. Parece un mal chiste, pero es anécdota. La mañana del 28 de junio de 1993, Joel Rifkin, asesino de al menos 9 mujeres, circulaba por la Southern State Parkway, con el cuerpo en descomposición de su última víctima reposando en la parte trasera de la camioneta. La policía notó que no tenía matrícula e intentó detenerlo. We just were driving, checking the parkway, doing the usual routine stuff. We noticed a pickup truck in the center lane, and as we got closer, we realized that there was no license plate on the vehicle. Rifkin entró en pánico y encabezó una persecución a toda velocidad con los agentes, que finalmente terminó al estrellarse contra un poste de luz. Los agentes se acercaron al accidente esperando una multa de tráfico, pero un olor horrible los azotó. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Tiffany Bresciani, lo que condujo al arresto de Rifkin. A veces incluso la infracción más pequeña revela los secretos más oscuros. As we were shining the flashlights in the back, we could see what appeared to be someone rolled up in a blue tarp. Peter Sutcliffe. Leeds and surrounding areas were just places of fear while this maniac was on the rampage. Gran Bretaña, presa del pánico, perseguía al destripador de Yorkshire e invertía millones en una investigación masiva. Mientras tanto, el asesino estaba sentado en un coche aparcado en Sheffield con una trabajadora sexual. 2 agentes de patrulla rutinaria se acercaron al coche, sospechando nada más que un delito menor, al notar que el vehículo tenía matrículas robadas. 2 police officers came across a vehicle, 2 occupants in the vehicle, a man and a woman,
and discovered that the number plates did not tally with the vehicle. That rang alarm bells, so they arrested the driver for suspicion of theft of number plates. En un giro del destino, permitieron a Sutcliffe hacer sus necesidades detrás de un depósito de gasolina antes de llevarlo a la comisaría, y aprovechó ese momento para deshacerse de su cuchillo y su martillo. Al día siguiente, el sargento Robert Rink regresó al lugar del arresto y encontró las armas. Al ser interrogado sobre el hallazgo, Sutcliffe admitió sin reservas que él era el destripador. Las matrículas tienen un don para derribar asesinos en serie, ¿no? Sutcliffe knew it was caught, and it was then he said, "I know what you're leading up to. It's me, I'm the Ripper." Jeffrey Dahmer. Investigate, guys. We can get into that roughhousing kind Do you of have the rat key boy to the stuff. handcuffs? Yes. Yeah, it's somewhere in here. I think it might be in a drawer. I'll find it. I'll be right back. Mind if we come in? La policía desconocía los crímenes de Dahmer y quién sabe cuánto tiempo habría durado su reinado de no ser por Tracy Edwards. Edwards fue llevado al departamento de Dahmer, pero se asustó y golpeó al asesino antes de huir. Llamó a unos policías, quienes los llevaron de vuelta a casa de Dahmer. Edwards seguía esposado y Dahmer le dijo a la policía que la llave estaba en el dormitorio. Where's this key, you think? I think it might be in the bedroom. Mientras buscaba la llave, el agente Ralph Mueller abrió un cajón de la mesita de noche y encontró grotescas Polaroids de varios cadáveres. Ese vistazo casual transformó una visita de asistencia social en un descubrimiento de pesadilla para la historia. Si Edwards no hubiera escapado o si el agente no hubiera mirado dentro de ese cajón en particular, Dahmer probablemente habría cobrado la vida de otra víctima, tal como lo había hecho antes. You guys, I don't know what you guys do, just take care of him. Okay? Yeah, I will. Thanks, officers. John Christie. Breathe deeply. Please just relax. Breathe deeply. Close your eyes. Los legendarios horrores del número 10 de Rillington Place solo se revelaron gracias a una renovación rutinaria. John Christie había convertido su piso de Londres en una tumba, ocultando cadáveres bajo las tablas del suelo y tras las paredes de la cocina. Sin embargo, en un gesto de asombrosa arrogancia o increíble estupidez, dejó los cadáveres abandonados cuando se mudó en marzo en 1953. This is mahogany, pure mahogany. Oh, yeah? 10 quid a lot. What, for everything? Everything, bar that mattress, that'll walk out by itself. El nuevo inquilino, Beresford Brown, estaba renovando la cocina e instalando unos soportes de pared para una radio cuando despegó el papel pintado de un hueco. Entonces iluminó con una linterna la oscura abertura y se encontró con los restos en descomposición de 3 mujeres. Christie fue encontrado finalmente vagando por Londres, aturdido por la indigencia, y fue condenado a la horca ese mismo julio. You're Christie. John Reginald Christie. I should have to take you into custody. Come along. David Berkowitz. I mean, it was a time where one man could terrorize an entire city of 8 million people. Literally everybody who walked the streets, particularly women, were terrified. Durante el famoso verano de Sam, la ciudad de Nueva York era un pueblo fantasma por la noche, aterrorizada por el asesino del calibre 44 o el hijo de Sam. Un equipo de trabajo masivo lo persiguió, pero la clave no vino de una revelación dramática, vino de un paseador de perros. Cecilia Davis paseaba a su perro cuando vio a un hombre sospechoso cerca de un coche al que acababan de ponerle una multa. Momentos después, oyó disparos. And then we have the parking violation ticket on the car at the scene of the killing of Stacy Moskowitz. 2 + 2 + 2 equals David Berkowitz. Unos días después llamó a la policía que investigó los vehículos que habían recibido multas de estacionamiento en la zona esa noche. Encontraron a una Ford Galaxy que multaron por estacionar demasiado cerca de una boca de incendios. Pertenecía a un tal David Berkowitz. Tras más investigaciones, Berkowitz fue arrestado, otro asesino en serie, derrotado por una infracción de tráfico. Falatico went up to the driver's side of the car. Berkowitz was already in the car. He had his gun out and he said, "Put your hands on the dashboard and don't move." Berkowitz turned to Detective Falatico and said, "You got me."
Dennis Nielsen. On the 8th of February 1983, a maintenance worker was called out to a house in London to investigate some unusual smells coming from the property's blocked drains. En un giro macabro de la vida doméstica, el asesino de Muswell Hill fue traicionado por sus propias tuberías. Dennis Nielsen llevaba meses tirando los restos de sus víctimas por el inodoro, extrañamente confiando en un método de eliminación poco convencional. Pero finalmente las tuberías se rebelaron, causando una obstrucción masiva en el edificio donde vivía. After residents complained about the drains being blocked, a plumber was called in to investigate. And they found what looked like bits of flesh. Cuando un plomero llegó a desatascar la alcantarilla, encontró carne humana obstruyendo el sistema. Nielsen, que estaba cerca, afirmó extrañamente que alguien debía haber tirado su KFC por el inodoro, pero el plomero no estaba convencido. El desagüe estaba conectado al apartamento de Nielsen y cuando la policía llegó a investigar, inmediatamente percibieron el olor a carne podrida. Y eso fue todo, un asesino en serie frustrado por las limitaciones del alcantarillado londinense. And you could smell immediately the decomposing flesh. I said to him, look, your drains were blocked with human remains. And he looked at me and he said, oh my God, how awful. And I just pushed my face a little bit nearer to his and said, don't mess about. Where's the rest of the body? Ted Bundy. 3 days later, on February the 15th, 1978, an alert Pensacola police officer stopped America's most notorious serial killer near the Alabama state line for driving suspiciously. Este asesino en serie se creía un genio, pero resultó ser solo otro asesino torpe abatido por una infracción de tráfico. De hecho, la furia de Bundy parecía imparable, hasta que condujo por Pensacola, Florida. Una noche Bundy conducía de forma sospechosa, lo que atrajo la atención del agente de policía de Pensacola, David Lee. Lee revisó las matrículas como medida rutinaria y descubrió que el coche había sido denunciado como robado. Naturalmente detuvo el coche y confrontó al conductor. Evening, officer. Sorry, I couldn't make out your headlights, and I think I just got a little bit spooked. Can I see your license and registration, please? Bundy supo que ya no había salida e intentó correr, pero el agente terminó por alcanzarlo y lo esposó. Uno de los depredadores más peligrosos de la historia de Estados Unidos, conocido por su capacidad para evadir la captura en varios estados, fue abatido porque conducía despacio por un barrio tranquilo. He just had a gut feeling that something might be wrong. And of course it came out over his radio after he called it in that the vehicle had been stolen. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Dennis Rader. We could tell that it was somehow affiliated with Christ Lutheran Church and the Park City Community Public Library. And then the next thing we looked at was statistics, and it shows here that was last saved by Dennis. So somehow a Dennis who was affiliated with the church or the library was somehow involved with this document. El famoso BTK permaneció como un fantasma durante 30 años, tras haber aparentemente asesinado a 10 personas sin que nadie sospechara de él. Pero finalmente fue derrotado por su propio ego. BTK quería burlarse de la ley tras años de inactividad, pero estaba aterrorizado ante la posibilidad de ser rastreado. En un momento de absoluta estupidez, escribió a la policía preguntando si se podía rastrear un disquete. La policía, viendo una oportunidad, mintió y dijo que no. And of course we responded by running an ad in the paper, which he asked us to do, basically telling him we can't trace a floppy disk, which we knew of course was inaccurate. Por alguna razón, BTK confió en ellos y envió el disquete a una cadena de televisión local y la policía no podía creer su suerte. Bastó con hacer clic derecho en los archivos y los metadatos revelaban claramente el nombre Dennis y una iglesia local. Revisaron la iglesia y vieron que un tal Dennis Rader era presidente del consejo de la iglesia. Traicionado por su propio error, BTK probablemente seguiría libre de no haber enviado ese disquete. ¿Se te ocurren otros ejemplos? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.